Buenos días con todos. En esta sesión vamos a ver el impacto de los modernismos en el arte latinoamericano. Para esto me gustaría presentarles un PPT. Cuando estamos hablando de la recepción de las vanguardias artísticas en Latinoamérica en el siglo XX, es interesante ver el trabajo de Dawn Hades, la exposición que realizó Art in Latin America. Ella, en el capítulo 6 que justo vamos a discutir, trabaja la relación entre los movimientos modernistas y la política revolucionaria de América Latina durante el siglo XX. Los movimientos de vanguardia que están relacionados con los artistas latinoamericanos serían el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el purismo, el constructivismo. Quizás dos hechos sean relevantes en el desarrollo de este contexto. Uno es la Revolución Mexicana y el otro es la Revolución Rusa. Otra cosa que Hades nos permite, que recalca, es la importancia de las reseñas, los manifiestos y las exposiciones. En este caso, revistas como Claxon y la revista Antropofagia de 1928 en Sao Paulo, Actual y El Machete en 1924 en México, Martín Fierro 1924 en Buenos Aires y Amauta 1926 en Perú. ¿Qué era lo que buscaban estas modernidades en el arte latinoamericano? La quiebra con el pasado, la celebración de la modernidad, el replanteamiento de las tradiciones y la cultura antigua, el rechazo del colonialismo y la cultura y la sociedad europea del siglo XIX, y había un énfasis en la identidad indígena, en la cultura y en las tradiciones del indigenismo. En el caso de Argentina, podemos mencionar a Martín Fierro, que es una revista importante. Se centró en un llamado modernismo cosmopolita, nombre de un famoso, el nombre era tomado de un famoso poema nacional de la vida épica de un héroe gaucho. Esta revista estuvo influenciada por el dadaísmo y el futurismo. Para Brasil podemos mencionar a Claxon, 1922, donde se fundó en Sao Paulo como una revista mensual de arte moderno. El énfasis era en el internacionalismo y en el contexto industrial ligado por el arte, nuevas formas de publicidad, de industria y de transporte. Vamos a empezar viendo lo que se va a desarrollar en el arte de la modernidad en el caso brasileño. La Semana de Arte Moderno, celebrada en Sao Paulo en 1922, incluía música, literatura, poesía y arte. Se celebró en plena semana una exposición en el vestíbulo del Teatro Municipal. El público calificó a las obras de futuristas. Participaron Anita Malfatti, que había estudiado en la Academia de Berlín, con Lovis Corinth. Conoció en Nueva York a Marcel Duchamp, quien la condujo al cubismo en lugar del dadaísmo. Malfatti expuso en Sao Paulo en 1914 y luego en 1917. La segunda exposición causó polémica. La convirtió en el emblema de la sublevación contra el academicismo. Esos son los años de nacimiento, 1889 a 1964. Acá algunas obras de ella: El farol de lenguaje expresionista, Torso ritmo de Anita Malfatti, 1915.
Tenía dentro de sus obras una combinación entre el expresionismo y el cubismo simplificado. Acá Ahonda de 1917 y Hombre Amarelo 1917, expresionismo. Tropical post-impresionismo 1917, también en lenguaje post-impresionista. Otro artista era Emilio Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo. Las obras que expuso en 1924 era una mezcla de simbolismo, impresionismo y expresionismo. Su obra se puede denominar cubismo popular. Figura y fondo compuestas de planos entremezclados. Este es Samba 1925 de Emilio Cavalcanti. Mulatas 1928. Mangué 1929. Un modernismo con escenas de género. Cinco mozas de Guarantingueta de 1930. Otro artista modernista en el mundo brasileño sería Vicente Dorrego Monteiro. Frecuentó la Academia Julián en los primeros años de su adolescencia, en 1911. A los 20 regresó a París y estuvo vinculado con Le Fort Moderno, un grupo liderado por Ozenfant, y el cubista menor Jan Metzinger. Pintaba figuras primitivas, entrelazadas y estilizadas. Cuando habló de su influencia dijo: futurismo, cubismo, estampa japonesa, escuela de París, el barroco brasileño del arte de los indios americanos de la isla de Marajó. Estas son algunas de sus obras: Flagelación 1923 o Una piedad. Hay una tendencia cubista, hay una relación con Leguer, pero sin duda la artista que está relacionada en el mundo brasileño con lo que se conoce como la antropofagia es Tarsila do Amaral. Tuvo un periodo conservador en la enseñanza de Émile Renard. Después de su regreso a Brasil en 1922, se convirtió por completo al modernismo. Se hizo amiga de Malfatti y del poeta y crítico brasileño Osvaldo Andrade. A fines de ese año regresó a París y estudió con André Lotte, Fernand Leguer y Albert Gleizes. Regresó a Brasil en 1923 acompañada de Andrade y el poeta vanguardista suizo Blaise Cendrars, precursor del surrealismo. Exploraron la cultura del Brasil. Acá tienen algunas obras a su regreso de Europa. Hicieron viaje a las ciudades de Minas Gerais. Le interesaba la exploración de la cultura popular brasileña, las casas rústicas y sus iglesias barrocas del siglo XVIII. Pintó una especie de arte ingenuo local y el cubismo que había absorbido de Leguer. Acá pueden ver bajo ese lenguaje. A Negra, 1923, es un cuadro importante también. En 1928 empezó con la antropofagia o canibalismo, llamada así a partir del manifiesto antropófago que Andrade publicó un poco más tarde ese mismo año. Escribió Andrade el manifiesto Pau Brasil, revalorización de lo propio en clave contemporánea. El principio central de la antropofagia era que los artistas brasileños debían devorar influencias de fuera, digerirlas cuidadosamente y convertirlas en algo nuevo. La primera obra de Tarsila en ese lenguaje fue un regalo para Andrade en enero de 1928, titulada Aba Poru, hombre que come. Acá la pueden ver. Que en el lenguaje de los tupi guaraníes significa hombre que come. Una figura con una cabeza pequeña y pies y manos enormes. Combina la influencia de Leguer con el surrealismo. Hay una tendencia de combinar los estilos europeos aparentemente incompatibles en el mundo europeo
pero que se va a dar de manera típica en el modernismo latinoamericano. Este es Antropofagia de 1929. En el caso de Argentina, podríamos entender de la influencia europea muy marcada. Y tenemos esta revista que es la revista Martín Fierro, que ya les he mencionado, es importante, es un ejemplo de la vanguardia hacia 1924. Podemos mencionar la exposición de la calle Florida del artista Emilio de Petorruti, el 13 de octubre de 1924, en la Galería Whitcomb. Había expuesto ante el público una muestra de caricaturas antes, en 1911. La provincia de Buenos Aires lo premió con una beca a Italia, se adhirió al grupo de los futuristas italianos de la revista La Serva, atrajo la atención de Hermann Walden, importante empresario del periodo, y fue invitado a exponer en la Galería der Sturm de Walden en Berlín. Luego viajó a París, donde conoció a Juan Gris. Regresó a Buenos Aires como un cubista comprometido, donde expuso 13 obras, ¿no? Acá tienen las obras, El flautista ciego en lenguaje cubista, ¿no? El quinteto, El improvisador, Sol argentino. Otra artista argentina importante es Nora Borges, hermana de Jorge Luis Borges. Leonor Fanny Borges Acevedo, nacida en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, en 1901. A los 14 años inició sus estudios en Ginebra con Maurice Sarkisov, donde llegó con toda su familia debido a la enfermedad de su padre. La Primera Guerra Mundial alargó los planes de la familia en España. Amplió sus estudios y tomó parte activa de la vida cultural vanguardista. Estudió primero en Palma de Mallorca con Westmont y luego en Sevilla y Madrid con Julio Romero de Torres. En 1921, estando en Sevilla con su hermano, participó activamente del movimiento ultraísta. El movimiento ultraísta era el primer movimiento de vanguardia español surgido a partir de 1918, que aglutinaba los movimientos como el futurismo, el cubismo y el dadaísmo, en una propuesta que se había iniciado hacia 1918 y que duraría hasta 1921, y que engloba a varios artistas latinoamericanos como el chileno Vicente Huidobro o el uruguayo Rafael Barradas. En 1921, estando en Sevilla con su hermano, participó en revistas como Grecia, Ultra y Reflector. Ella contribuyó a que este movimiento se conociera en Hispanoamérica a través de sus trabajos en Prisma. En 1921 volvió a Buenos Aires. Nora comentaba que Jorge Luis le sorprendía en las calles, la gente, y en cambio a ella le llamó la atención las casas, las quintas, los llamaderos y los patios. Él sacó de la gente sus mejores poemas y ella sacó las cosas de la ciudad, sus mejores pinturas. En 1928, definitivamente en Buenos Aires, se casó con Guillermo de la Torre. Acá tienen una portada de la revista Ultra donde ella participa con esta silografía. Otra silografía de Nora Borges. Sigue elementos cubistas en la forma de geometrizar las figuras, aunque no es un cubismo que llega, o sea, no prescinde de la figuración. Al casarse con Guillermo de la Torre, era un historiador y crítico literario español mejor informado de la evolución y problemáticas de todas las vanguardias. Nora vivió inmersa en un ambiente de alta cultura. Sus pinturas emiten la misma ternura que ella refleja en su vida. Su pintura es, que alguna vez comentó, la pintura ha sido inventada para dar alegría al pintor y al espectador. A comienzos de los años 30, fue una de las primeras artistas en investigar sobre el grabado, y en la España anterior a la Guerra Civil Española incursionó en el teatro universitario
llamado La Barraca, donde tuvo activa participación Federico García Lorca. En el caso de Uruguay, deberíamos destacar la figura de Rafael Barradas. Nace en 1809, fallece en 1929. Caricaturista, escenógrafo, ilustrador y pintor. Entre 1916 a 1918 desarrolló un estilo que se le denominó vibracionismo. ¿En qué consistía el vibracionismo? Era una estética de la descontinuidad temporal y espacial de la vida urbana relacionada con el cubismo, el futurismo y el ultraísmo, expresada a través del dibujo dinámico, la inserción de planos, los juegos visuales y la riqueza cromática. Acá pueden ver algunos ejemplos de este artista Barradas que terminaría uniéndose en las filas del ultraísmo. Otro artista uruguayo importante es Torres García. Torres García lo que nos va a mostrar es el universalismo constructivo. Él nace en el año 1874 y fallece en 1949. Regresó a su país en 1934 para crear la Escuela del Sur. Esta integraba universalismo, americanismo, constructivismo y simbolismo. Basado en una gramática visual, intentaba definir la esencia del espíritu latinoamericano utilizando elementos derivados del clasicismo, del primitivismo, del arte precolombino y del cubismo. En 1935, Torres García creó la Asociación de Arte Constructivo y en 1943 el taller Torres García, que marcará la producción constructiva del Río de la Plata. Dentro de los aspectos biográficos, sabemos que Torres García en 1893 se matriculó en el Círculo Artístico de San Luc, de talante católico, con el que estableció nexos profundos, siendo socio hasta el año de 1898, esto en Cataluña, en España. En 1905, su obra evolucionó formalmente de manera ya muy evidente hacia lo que muchos críticos atacaron: el planismo, comúnmente nominado como defectos de factura, despreocupación porque la pintura fuese agradable a la vista, que las cualidades pictóricas fuesen halagadoras a los sentidos. Y en 1906 emprendió un alejamiento de la superficialidad que subyacía en sus cuadros, buscando entroncarlo con las fuentes de toda civilización, el arte griego. En 1907 empezó su labor docente en la Escuela Mont d'Or de Sarria, en la que introdujo además por primera vez en España el dibujo del natural. Un periodista argentino, Roberto Pairó, le proporcionó el encargo de 2 grandes paneles para la decoración del pabellón de Uruguay en la Exposición Universal de 1910. En Bruselas, en la que ubicó 2 galerías de la agricultura y la ganadería. Trabajó también en el antiguo Palacio de la Generalidad de Cataluña. Elaboró 3 vidrieras para los ventanales de la sala del Consejo de la Mancomunidad y la decoración mural del Salón de San Jordi. El proyecto mural de más envergadura y importancia de Torres García acometió a lo largo de su vida. En 1917 conoció al pintor uruguayo Rafael Barradas, personaje capital en su vida, pues fue el catalizador de su evolución artística hacia la abstracción, constatándose en su trabajo un acercamiento al arte contemporáneo desde el prisma de la complementariedad con la tradición. En 1928, junto a Jean Elion, Alfred Aberdan Daura y Ernest Engel Rosier, realizó la exposición 5 rechazados del jurado del Salón de Otoño. Entre el público apareció Theo van Dorsburg, que inicia una gran amistad y una extensa colaboración con Torres García.
Justo en esa época conoció a Michel Seuport, quien le presentó a Jan y Sophie Arps, a Adi y a Otto van Ries, a Luigi Russolo y a Georges Vangerloo, siendo admitido muy pronto en las reuniones de este grupo que tenía Mondrian a la cabeza. En esas reuniones se forjó el núcleo principal del futuro grupo Círculo y Cuadrado, promotor de la primera exposición de arte constructivista y abstracto en 1930, y de una revista del grupo. Torres García aportó el constructivismo, el orden y la lógica en la composición, mediante reglas como el número áureo y la inclusión de figuras simbólicas que representaban al hombre, el saber, la ciencia y las ciudades. En 1934, un año y medio después de su llegada, decidió volver finalmente a Uruguay, a su Montevideo natal, donde fue recibido como integrante de la élite artística que venía de Europa. Quizás esta obra es sumamente interesante porque es la propuesta de Torres García de ver de situarnos, ¿no? O sea, de ver desde América, y en este caso nuestro sur es nuestro norte, ¿no? Y él se sitúa desde Montevideo, desde Uruguay, para poder mapear el mundo y las coordenadas de su propio arte. Esta obra, ¿no es cierto?, de América Invertida es de 1943. En el 38 empezó a mostrarse influido por el arte precolombino e indígena, como se puede apreciar en su obra Monumento Cósmico, justaponiendo figuras como las que ya utilizaba en París, figuras que hacían referencia al hombre y a las ciudades con las propias tradiciones simbólicas indígenas de América del Sur. Desde un punto de vista filosófico, Torres García recibía una fuerte influencia de la doctrina de la teosofía de Elena Blavatsky y de la antroposofía de Rudolf Steiner, al igual que otros artistas de la época como Piet Mondrian, Paul Klee o Vasil Kandinsky. En 1932 se relacionó con la Sociedad Teosófica en Uruguay, donde pronunció la conferencia Geometría, Creación y Proporción. Hacia 1943 creó el taller Torres García o el Taller del Sur, compuesto por jóvenes artistas. Al año siguiente, Torres García y sus alumnos consiguieron el encargo para pintar murales constructivos en el pabellón Martirene del Hospital de San Bois, en las afueras de la capital. Se realizaron un total de 35 murales, de los cuales Torres García ejecutó los 7 mayores, al tiempo que supervisaba los restantes. En el año 1945 se publicó el primer número de la revista Removedor, órgano de lucha del taller Torres García, que sirvió como marco de respuesta a las críticas hacia sus trabajos y la de sus alumnos y como una herramienta publicitaria. Tras su muerte, ocurrida en Montevideo el 8 de agosto de 1949, el taller seguiría en funcionamiento, siendo dirigido por algunos de los alumnos más destacados, hasta su cierre definitivo en 1962, aunque hay controversia con respecto a esa fecha. Por su parte, la última publicación oficial del taller vio a luz en enero de 1961. Se trató del tercer número de la revista Escuela del Sur, que había sustituido a Removedor, cuyo número 28 de finales de julio-agosto de 1953. El pensamiento estético de Torres García está relacionado a este ideal de lo universal constructivo con evidentes valores simbólicos. Ya se ha mencionado, por ejemplo, define el arte como construir de acuerdo con una regla a fin de llevar una obra a una unidad perfecta. Criticaba la pintura naturalista, que copia la realidad y plantea la necesidad de un arte geométrico y abstracto,
donde radica la universalidad del espíritu. A pesar de esta aseveración, Torres García también rehúsa la pura abstracción y propone extraer las esencias de los elementos esquematizados y geometrizados, e incluir en casilleros octogonales estructuras en armonía mediante la aplicación de rectángulos y cuadrados. Estos elementos pueden conservar la idea de la realidad, pero no copiarla. Por ello, no se debe partir de la naturaleza, sino de la geometría para evitar caer en lo decorativo. Torres García intentó definir un arte constructivo, refiriéndose a él como una síntesis y no de las peores que se hayan hecho dentro de la geometría y la proporción. Engarza los más altos valores humanos para su universalidad. En 1944 nos dice: no puede existir para mí convicción mayor que esta. Primero la estructura, después la geometría, luego el signo, finalmente el espíritu y siempre la geometría. De acuerdo con Onetti, en los escritos de Torres García se observa una visión platónica del mundo. Creen un orden universal unitario regido por leyes armónicas que son las mismas que deben regir el arte. En su acto de crear se percibe una profunda religiosidad y espiritualidad. Intenta superar el plano de lo material para insertar su discurso en el plano universal, para lo cual necesita un lenguaje abstracto que le conducirá a la unidad como principio puro de todo. Su arte constructivo, creado con un carácter universal, le hace intuir la existencia de un mundo más allá de lo real, de un mundo espiritual intangible. Intenta conjugar lo antiguo y lo moderno, lo clásico y lo actual. Busca a través del mundo moderno la tradición verdadera y para ello combina lo indígena con lo europeo. Su universalismo constructivo parte de los movimientos de vanguardia europeos y de los motivos de las culturas precolombinas. Estos fueron las bases para su ensayo final, sobre el americanismo, lo que implicaba una reelaboración total de la cultura nacional. Aquí es donde se podría haber producido una contradicción en tanto y cuanto Uruguay carecía de culturas precolombinas propias. Pero para el artista, hablar de sentimiento nacional era prácticamente sinónimo de emoción americana. Lejos de convertirse en un impedimento, este hecho posibilitó a Torres García estructurar sus celdas con símbolos provenientes del patrimonio universal, pretérito y moderno, símbolos en su mayoría esquemáticos provenientes muchos de ellos de corrientes ancestrales del esoterismo. La influencia de Rudolf Steiner, la antroposofía, sobre los miembros de la Bauhaus, Kandinsky, Gropius, Klee, Itten, también se dejó sentir sobre Torres García. En su obra encontramos símbolos a la alquimia, puede aparecer el sol, la luna, la cruz, la serpiente, el oro, la plata, el cobre, el mercurio, el hierro, el estaño, el triángulo, la rueda celeste, el pájaro, la mujer o el hombre. Símbolos de la masonería, escuadra con péndulo, compás, manos y pentagramas. Símbolos del cristianismo primitivo, la cruz, la serpiente, el pez, el corazón, el árbol, la flor. Símbolos del pitagorismo, pentagrama, triángulo, cuadrado, templo, pentágono. Símbolos de la cultura egipcia, espiral, serpiente, manos, sol, corazón. Símbolos de la tradición hebraica, sellos de Salomón, columnas, corona, templo. Y símbolos de la cultura indoamericana, grecas escalonadas, serpientes o llamas. También aparece la mandala tántrica o el yin y el yang. En las obras de Torres García aparece en griego el nombre de Ictus, que coincide con los iniciales de Cristo, pescador de hombres. También se permite hacer equivalencias, por ejemplo, la serpiente tiene un origen alquímico indoamericano y también aparece en las simbologías del cristianismo primitivo. Como se aprecia en sus obras, él deseaba un lenguaje vanguardista extraído de Europa con un repertorio de signos provenientes no solo de la cultura precolombina, sino de distintas culturas ancestrales.
El constructivismo arraigó no solo en Uruguay con la figura de Torres García, sino también en Argentina durante los años 40 y en Brasil y Venezuela en los 50, siendo una de las piedras angulares del llamado arte concreto en el continente americano. Acá podemos ver algunas, bueno, esta especialmente, ¿no? Donde podemos ver el tema de los elementos simbólicos como el sol, la figura del hombre, el ancla, elementos que relacionan el pasado, símbolos precolombinos como esta máscara, o el presente a través de la representación de un barco, ¿no? Este de acá es Estructura Universal con 3 arcos de 1945. También es interesante ver qué es lo que está pasando en Cuba. En el caso de Cuba, lo que podemos mencionar es a un artista modernista que tiene que ver con la introducción de las vanguardias en el arte cubano. En este caso se puede mencionar la figura de Víctor Manuel García Valdés, que nace en La Habana el 31 de octubre de 1891 y fallece en la misma ciudad el 2 de febrero de 1969. Aunque fue discípulo de Romenach, un pintor bastante académico, desde el primer momento su pintura se alejó del academicismo del maestro y manifestó las influencias vanguardistas que recibió durante su estancia en Francia entre el 24 y el 27 en la llamada Escuela de París. Sus principales obras iniciadoras del arte cubano moderno son La Gitana Tropical de 1929, Paisaje Gris de 1927 y Vida Interior de 1932. Su vocación hacia el arte y la pintura se manifestó bastante temprano, se matriculó desde 1910 en la Academia de San Alejandro, donde es discípulo de Leopoldo Romenach, y un año después es nombrado profesor de dibujo. Instala su primera exposición en las galerías de La Habana. En 1925, las inquietudes por cambiar el sistema de la expresión artística en Cuba lo empujan a viajar por vez primera a Europa. Comienza a firmar como Víctor Manuel durante su estancia en París, donde conoce las obras de los primitivos italianos y también las realizadas por los impresionistas y los postimpresionistas. Sus primeras obras demuestran una tendencia a mezclar la escuela europea con el estilo primitivo. En los años 40 y en los años 50, él adoptó una mirada más estilizada que llegó a ser distintiva de su trabajo. Durante los años pasados de su vida, su estilo se convirtió en por lo general realizaba retratos que tenían elementos cubistas. Regresó a Cuba en 1927, organiza una muestra personal en la Asociación de Pintores y Escultores que sorprende con la relativa modernidad de su concepción. En 1927 se integra la nómina de quienes exhiben en la exposición de arte nuevo. Víctor Manuel se convierte en la figura destacada del movimiento, viaja nuevamente a Europa en 1929, recorre España, Bélgica y reside en Francia. En París pinta su óleo La Gitana Tropical, ejemplo del nuevo lenguaje. Víctor Manuel fue uno de los iniciadores de la pintura moderna en Cuba a partir de su primer viaje en 1927 a París y su contacto con el postimpresionismo. Transforma su estilo en 1929 cuando pinta La Gitana Tropical, la que pueden ver ahora, la cual devendría en símbolo de todo su arte. Él decía que las mulatas se parecían a las gitanas. El liderazgo indiscutible de esta revuelta contra el academicismo pertenece a Víctor Manuel y junto a él Carlos Enrique, Eduardo Abelá y Fidelio Ponce, figuras todas representativas de lo que se conoció como la primera vanguardia en la plástica cubana. Podemos ver algunas de sus obras. Esta es Muchacha Verde.
florero. Cara de mujer, donde podemos ver varios elementos que lo relacionan con el cubismo en las formas geométricas. Acá también con estos elementos, vista de una calle. Otra artista vinculada, Amelia Peláez, relacionada también a la modernidad. Quinta de los Molinos. Este es un boceto mural para la Escuela Normal de Santa Clara. Otro artista cubano destacado y muy vinculado al movimiento surrealista sería Wilfredo Lang. Nace en 1902, en 1900 fallece en el 92. Viajó en 1923 a España, en 1938 se trasladó a París, tiene contacto con Picasso y los surrealistas. En los 30 sus formas reflejan formas simplificadas de la escultura africana. Esta es La Jungla de 1943. Quiere reflejar la herencia afrocubana. Regresa a Cuba en 1941, se sumerge en la religión y en la cultura de la isla. Quiere interpretar el espíritu de lo mágico y el panteísmo en la vida de todos los días. Acá tienen El Tercer Mundo de 1965. Le Regard Vertical, que tiene una relación directa con el trabajo de Picasso. Y en último caso sería el trabajo de el venezolano en Venezuela, el trabajo de Armando Reverón. Él nace en 1889 y fallece en 1954. Rechazó a los impresionistas y va a desarrollar un tipo de paisaje al aire libre que se manifiesta como metáforas mediante el uso de la luz. Vivía en una vida excéntrica y aislado junto al mar. Le gustaba excluirse mayoritariamente de la sociedad. Acá pueden ver una obra donde vemos que uno de los elementos que caracteriza es la luz, la que está inundando el paisaje. Este es Amanecer desde Punta Brisa, Caraballeda. La Cueva de 1920. Esto es Figura bajo un ubero en 1920 también. La Fiesta en Caraballeda de 1920. El retrato de Juanita con ramo de flores de 1933. Y antes de hablarles de la bibliografía, me gustaría también, porque claro, estamos hablando de movimientos e influencias de las vanguardias históricas, ¿no? Específicamente las que se están dando en Francia y en Italia o en Alemania, llámese el expresionismo alemán, el futurismo italiano, el cubismo en el caso francés, pero también debemos meditar que muchos de los artistas latinoamericanos que estamos estudiando tienen un contacto directo con el mundo español. Y es interesante ver qué es lo que está pasando en el mundo español. ¿Por qué? Porque yo ya les he mencionado Rafael Barradas, Joaquín Torres García, Nora Borges, están directamente vinculados y también Carlos Quispe Sacín, que no lo estamos viendo en esta clase porque es traído lo peruano, pero también tenemos qué es lo que está pasando con la modernidad en el mundo español y sí me gustaría un poco mencionarles eso porque lo primero que podemos remarcar es la figura de Gómez de la Serna en el ámbito español. Entre 1909 y 1910, Gómez de la Serna da acogida al manifiesto futurista de Marinetti en la revista Prometeo, publicando los manifiestos. En 1915 sabemos que Celso Lagar y el planismo exponen en la Galería Dalmau en Barcelona. Ahí lo que tenemos que entender también es que hay tres focos de desarrollo en el arte español. Madrid, que está con los salones y es mucho más de gusto conservador, aunque se van a dar ciertos hitos para el desarrollo de la vanguardia.
La zona de Cataluña, que está muy vinculada al modernismo y muy directamente relacionada con París, y la zona del País Vasco, donde podemos ver la figura de Darío de Regoyos con la introducción del impresionismo. En 1915, Celso Lagarde y el planismo exponen en la Galería Dalmau en Barcelona. El color y la forma comprimida por los planos y el volumen son los elementos del bello arte. El punto de partida es el cubismo de Picasso. También Celso Lagarde expondría en Madrid en la Galería General de Arte Moderno en 1917. Una de las muestras importantes que define el desarrollo de la vanguardia en el mundo español va a ser la exposición de los considerados pintores íntegros, que se va a dar en Madrid en 1915, apoyada por Gómez de la Serna, quien se reunía en el Café El Pombo. En esta exposición de los pintores íntegros figuran el mexicano Diego Rivera, María Blanchard, Luis Bagaria y Agustín Choco. Otros artistas que van a nutrir la vanguardia española van a ser aquellos que, producto de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, van a exiliarse a España. Ese es el caso de los esposos Robert y Sonia Delaunay, con el simultaneismo. Otros hitos del desarrollo de la vanguardia es la exposición de los pintores polacos de 1918. Rafael Barradas estaría en Madrid en 1918 y trae el vibracionismo. 1917 se determina por el paso de una sensación de color a otra correspondiente, siendo cada uno de estos acordes diversas notas de armonía, distintas fundidas entre acordes más sordos en gradaciones cada vez más opacas. La definición es un istmo compuesto por elementos cubistas y futuristas, basados en la utilización de planos geométricos, monócromos y la superposición de imágenes, ya sean figuras, objetos, letreros y cifras en busca de recrear la ilusión de movimiento. Otro desarrollo ya hacia 1924 va a ser la Asociación de Artistas Vascos. En la segunda mitad del 10, Gustavo de Maeztu, Elías Salaverría, Juan de Echevarría, Ramón y Valentín Zubiaurre serán los que mejor retraten los caracteres y costumbres del pueblo vasco. En la capital, cada uno de ellos con diferentes procedimientos pictóricos. Y lo que ya les había mencionado sobre el ultraísmo, la importancia del ultraísmo es considerado el primer movimiento de vanguardia española que sin duda había sido reconocido más en el campo de la literatura, pero que ya hay varios estudios vinculados al arte. Los primeros estudios sobre el ultraísmo están vinculados al ámbito de la literatura y fueron realizados por Gloria Videla hacia el año 1963. Y en el ámbito artístico por Jaime Brihuega en 1981. Eugenio Carmona realiza investigaciones en el 91 y el 95, Juan Manuel Bonet en el 96 e Isabel García en el 2004. Bonet ha situado el inicio del movimiento en el terreno literario. Es la obra del chileno Vicente Huidobro y ha dado como fecha de inicio la entrevista que le hizo en diciembre de 1918 Javier Bóveda a Casino Hansen en el Café Colonial, que fue publicada en El Parlamentario. Esto lo cita Bonet. Sin embargo, se puede hablar de una cronología más temprana en los inicios de 1918, de acuerdo a Isabel García. Brihuega ha indicado que la primera presencia oficial de Barradas en las filas del ultraísmo está asociada al manifiesto ultraísta vertical de Guillermo de Torre. Era una tira de papel que apareció como suplemento del número L de Grecia en Madrid el 1 de noviembre de 1920. Contenía 2 hilografías de Nora Borges y el retrato de Guillermo de Torre, realizado por Barradas en estilo cubista y ordenado sobre la dinámica de una composición romboidal.
La expansión a través de la prensa madrileña por Rafael Cansino Ances, el creacionismo abanderado por Vicente Huidobro, fue uno de los hechos más importantes para el desarrollo del ultraísmo. ¿Qué aglutinaba el ultraísmo como tendencia dentro del arte de vanguardia español? Todos los movimientos anteriores que se habían dado a la guerra, el cubismo, el futurismo, el planismo, el simultaneismo y el creacionismo, ¿no? Y las revistas que participaron en España del movimiento ultraísta, Los Quijotes de 1915 a 1918, Cervantes y Grecia, que introdujeron el ultraísmo, Ultra y Oviedo de 1920, Cosmópolis, Perseo, Reflector, Alfar, Ultra, Madrid de 1921 a 1922, donde van a participar los ilustradores, por ejemplo, los pintores polacos Władysław Halt o el pintor español Daniel Vázquez Díaz. En Horizonte, 1922 al 23, ilustrado por Rafael Barradas, Nora Borges, Jael y Paskiewicz, Francisco Bores, Benjamín Palencia y Jorge María Ucelay. Fue el primer movimiento de vanguardia que desarrolló un carácter colectivo en España. Adaptaron y asimilaron el cubismo, el futurismo, el expresionismo y en ocasiones el dadaísmo. La mayor parte de sus integrantes fueron extranjeros y dentro de los miembros ultraístas podemos reconocer a Vázquez Díaz, Delaunay, Rafael Barradas y los poetas Bando Villar y Adolfo Salazar. Y podríamos agregar la presencia de los latinoamericanos como Vicente Huidobro con el planismo, Nora Borges, Carlos Quispe Sacín en Perú, lo vamos a ver ya la próxima clase, y también Rafael Barradas, ¿no? Que son los integrantes de este movimiento que aglutinó a la vanguardia española y que luego tuvo un impacto en el arte latinoamericano, en Uruguay, en Argentina y en Perú. Dentro de la bibliografía que yo les recomiendo ver, podemos ver el reciente catálogo publicado por Beverly Adams y Natalia Magluf, Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926 a 1930. El texto de Dan Ades, que es el que vamos a discutir, específicamente el capítulo 6, está hablando justo de este periodo. También tenemos, además de la versión en inglés, una publicación en español. Lo de Pilar García Jordán, La reinvención de América, proyecciones y percepciones entre Europa y América Latina en el siglo XIX y XX. Rodrigo Gutiérrez Viñuales ha trabajado el libro argentino, la ilustración y la modernidad entre 1910 a 1913. Es bien interesante cómo estos movimientos de vanguardia se están moviendo a través de la gráfica, a través de las portadas de libros, a través de la ilustración, sea en las revistas o sea en los libros. Luego, el trabajo de Catherine Grenier, Modernidades Plurales, 1905 a 1907. Esta fue una exposición que se dio en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en el 2013. Luego tenemos lo que ha trabajado Michel Grit, Encuentros transatlánticos de los artistas latinoamericanos en París entre las guerras. Esto es reciente, es una publicación del 2018. Luego lo de mestizo, modernización, raza, nación, identidad en América Latina de 1910 a 1940 de Thijs Hendrik. Lo de Torres García, que ha sido publicado por Alianza Forma, lo Universal Constructivo 1, Universal Constructivo 2. Lo escrito por Marta Traba, Arte en América Latina de 1900 a 1980. Lo de Ribeiro Pires, Liberating Caliban, Rhythms of Anthropophagia, and Haroldo de Campos, Poetics of Transcreation,
que también lo vamos a comentar en clase, ¿no? Sin duda, este periodo es un periodo rico en justamente las distintas miradas que se pueden tener en torno al impacto que se da en el arte latinoamericano del proceso de las vanguardias, ¿no? Es sin duda interesante cómo hay una fusión entre, por un lado, una búsqueda de identidad con fenómenos relacionados con el tema político, sean las revoluciones que se están dando, como la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana, que sin duda tienen un impacto en otras partes del continente, pero también tenemos que entender que hay algunos países que tienden más hacia una mirada más europeizada. Caso Argentina, por ejemplo, donde Petorruti está predominando un arte que se está basando en lenguajes cubistas. O el caso de, sin duda, otros lugares como México, Perú, donde está marcada la mirada indigenista. En el caso de Venezuela, con este ejemplo que les he puesto de Reverón, en realidad es un diálogo más con el impresionismo y un paisaje alternativo, pero tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Que la recepción de los lenguajes de vanguardia europeos se van a nutrir con las propuestas individuales de cada uno de los artistas para poder crear un tipo de arte que sin duda va a ser bastante original. Otra cosa es el peso de las revistas, ¿no? De las revistas como El Machete en México, Martín Fierro en Argentina, Amaut en Perú, y sin duda lo que mostró la exposición, la última que se ha hecho sobre redes de vanguardia, es el contacto bastante fluido que tenían las revistas para poder hablar del desarrollo de las propuestas creativas que ellos estaban fomentando, ¿no? Entonces, creo que hay por un lado, un camino de búsqueda de raíces, una vinculación con el arte, con la forma, más no el fondo del arte de vanguardia europeo. Y además de eso, creo que es importante tener claro de la variedad y la complejidad depende del lugar donde están situados estos artistas, ¿no? Sin duda creo que no solo fue la vanguardia francesa, eh, italiana o alemana, sino que también el contacto directo con el mundo español a través de estos movimientos de vanguardia, como el ultraísmo, tuvieron una repercusión en el arte latinoamericano. Jorge Luis Borges no reconoció nunca la influencia del ultraísmo, sin embargo, se sabe de que él fue el que lo introdujo hacia 1921 en Argentina, ¿no? Y es bien interesante también ver esa relación del ultraísmo con el eje Bolivia-Perú-Puno. ¿Por qué? Porque en Puno tenemos al grupo Orcopata, tenemos la relación de Domingo Pantigoso, que es un artista puneño, que va a desarrollar obra en Cusco, en Arequipa y en Puno, y al que se le va a denominar pintor ultraórbico, en esta noción de una relación entre el ultraísmo y la vinculación con el mundo andino, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estas propuestas se están aglutinando para crear referentes de identidad que se relacionan con el lenguaje de la vanguardia, ¿no? Pero sin duda ya la parte vinculada al arte peruano lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no es cierto? Entonces, creo que en este caso lo que me interesaba era presentarles las distintas posibilidades de entender los fenómenos de vanguardia relacionados con el arte latinoamericano y que sin duda tuvieron un impacto significativo en las propuestas de modernidad de cada lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos para poder conversar en la sesión del jueves. Hasta luego.